¿Alguna vez te has preguntado por qué México es tan diverso? ¿Por qué su historia está llena de misterios? ¿O si realmente es el país con más tacos del mundo? Hoy te voy a revelar 5 respuestas a preguntas que seguramente te has hecho sobre México, pero que nunca te habían explicado bien. Quédate hasta el final porque la última te va a sorprender. Vamos, exploremos el planeta. Pregunta 1. ¿Por qué México se llama México? Si te dijera que el nombre de México no fue inventado por los españoles ni por los primeros mexicanos independientes, ¿me creerías? En realidad, la palabra México tiene un origen mucho más antiguo que se remonta a la época de los mexicas, la civilización que dominó el centro de Mesoamérica antes de la llegada de los conquistadores. El nombre proviene del náhuatl, la lengua de los mexicas, y se cree que tiene varios significados posibles. Una de las teorías más aceptadas es que México proviene de Mexicco, una palabra compuesta por 3 elementos: Metztli, que significa luna; Xictli, que se traduce como ombligo o centro; Co, que indica lugar o ubicación. Por lo tanto, México podría significar el lugar en el ombligo de la luna, en referencia al lago de Texcoco, donde los mexicas fundaron Tenochtitlán tras seguir la profecía del águila devorando una serpiente sobre un nopal. Pero hay otra interpretación interesante. Algunos historiadores afirman que México en realidad significa lugar de Mexi, en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, también conocido como Mexi. En esta teoría, el nombre reflejaría la devoción de los mexicas por su dios protector. Lo curioso es que cuando los españoles llegaron, no sabían pronunciar bien los sonidos del náhuatl y por eso, durante la colonia, el nombre del país se escribía de diferentes maneras: México, México o hasta México. De hecho, en España, durante mucho tiempo se prefirió la escritura con J y algunos diccionarios antiguos siguen incluyendo esa variante. Pero ¿por qué usamos la X y no la J? En la antigüedad, la letra X tenía un sonido similar al de la SH en inglés, como en la palabra she. Con el tiempo, el español cambió y ese sonido desapareció, por lo que la pronunciación de México evolucionó. Sin embargo, en el siglo XIX, los mexicanos decidieron mantener la X como parte de su identidad histórica y cultural. Hoy en día, México es el único país del mundo con una X en su nombre oficial y es un símbolo de su herencia indígena y su historia milenaria. Interesante, ¿verdad? Pero espera, porque las siguientes preguntas son aún más sorprendentes. Pregunta 2. ¿México es parte de Norteamérica o Latinoamérica? Este es un debate que ha generado confusión durante años. Si le preguntas a un mexicano, te podría decir que su país es latino, pero si consultas un mapa, verás que México está en Norteamérica. Entonces, ¿qué es realmente? Para entenderlo, primero tenemos que separar 2 conceptos clave: la geografía y la cultura. México en términos geográficos. Si nos basamos únicamente en la geografía, México es un país norteamericano. El continente americano se divide en 3 regiones principales. Norteamérica incluye Canadá, Estados Unidos y México. Centroamérica incluye países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Sudamérica, donde se encuentran países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, entre otros. El argumento geográfico es claro: México comparte el subcontinente de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos, e incluso parte de su territorio, en la península de Baja California, se encuentra en la misma placa tectónica que el resto de Norteamérica. México en términos culturales y lingüísticos. Ahora, si en lugar de la geografía nos fijamos en la cultura, el idioma y la historia, aquí es donde entra el concepto de Latinoamérica. Latinoamérica es un término que no se basa en fronteras geográficas, sino en aspectos culturales e históricos. Se refiere a los países de América donde se hablan lenguas derivadas del latín, como el español, el portugués y el francés. México es un país de habla hispana con fuertes raíces en la cultura hispánica e indígena, lo que lo hace parte de Latinoamérica. Además, comparte muchas tradiciones, costumbres y hasta similitudes económicas y sociales con países de Centro y Sudamérica. ¿Por qué algunos piensan que México está en Centroamérica? Aquí viene otro error común. Algunos creen que México es parte de Centroamérica, pero esto no es correcto. Aunque está al sur de Estados Unidos y limita con países centroamericanos como Guatemala y Belice, México es geográficamente norteamericano. Sin embargo, su historia y su cercanía con Centroamérica han generado un vínculo fuerte con la región. De hecho, hubo un tiempo en el siglo XIX en que México incluía territorios que hoy son parte de Centroamérica, como Guatemala y El Salvador. Y políticamente, desde un punto de vista político y económico, México es considerado parte de Norteamérica. Es miembro del TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo comercial que lo une estrechamente con sus vecinos del norte. También participa en organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, donde interactúa tanto con Norteamérica como con Latinoamérica. Entonces, ¿México es norteamericano o latinoamericano? La respuesta es ambos. Es norteamericano porque geográficamente pertenece a Norteamérica. Es latinoamericano porque comparte idioma, cultura e historia con los países de América Latina.
México es una mezcla única entre las dos regiones, lo que lo convierte en un país con una identidad propia, una de las más ricas y diversas del mundo. Ahora que lo sabes, dime en los comentarios, ¿tú considerabas a México como parte de Norteamérica o Latinoamérica? ¿O pensabas que era centroamericano? Vamos con la siguiente pregunta que te va a sorprender aún más. Pregunta 3. ¿Es cierto que los mexicanos comen más tacos que nadie en el mundo? Cuando piensas en México, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Seguramente los tacos, pero ¿realmente México es el país que más tacos consume en el mundo? La respuesta puede sorprenderte. Los tacos, el corazón de la gastronomía mexicana. El taco no es solo una comida en México, es una tradición, una identidad y hasta un estilo de vida. Se calcula que cada mexicano come en promedio 70 kilos de tortillas al año y gran parte de ellas se usan para tacos. Pero aquí hay un dato impresionante. Se estima que en México se venden más de 4,000 millones de tacos al año. Eso es más de 11 millones de tacos al día. Y eso sin contar los que se hacen en casa. ¿Qué hace a los tacos tan especiales? A diferencia de lo que muchos creen, los tacos no son solo un platillo, sino una forma de preparar la comida. Cualquier cosa que puedas envolver en una tortilla se puede convertir en un taco. Por eso, en México existen más de 100 tipos diferentes de tacos, dependiendo de la región y los ingredientes. Algunos de los más populares son tacos al pastor, inspirados en el shawarma árabe, pero con carne de cerdo, adobada y cocinada en trompo. Tacos de carnitas, originarios de Michoacán, con carne de cerdo frita lentamente en su propia grasa. Tacos de barbacoa, hechos con carne de borrego cocida lentamente en un hoyo en la tierra. Tacos de canasta, pequeños, suaves y aceitosos, se mantienen calientes dentro de una canasta. Tacos dorados, tortillas rellenas, fritas hasta quedar crujientes y servidas con crema y salsa. Tacos gobernador, un híbrido de mariscos y queso derretido, muy populares en el norte. En realidad, cada región de México tiene su propia versión del taco, desde los más simples hasta los más elaborados. ¿México es el país que más tacos consume? Aquí es donde la respuesta se vuelve más interesante, sí y no. Sí, porque en México los tacos son parte fundamental de la alimentación diaria. Hay tacos para el desayuno, para la comida y hasta para la cena. En la Ciudad de México hay calles donde puedes encontrar un puesto de tacos cada pocos metros. En las noches, los taqueros se vuelven protagonistas de la vida nocturna, sirviendo tacos hasta la madrugada, pero aquí viene la sorpresa. El país con mayor consumo de tortillas per cápita no es México, sino Guatemala. En este país las tortillas son la base de la alimentación, aunque no siempre en forma de tacos. También se comen con frijoles, carne o simplemente solas. Además, los tacos han conquistado el mundo y países como Estados Unidos, España y Japón han desarrollado su propia versión de los tacos. En Estados Unidos, por ejemplo, el Taco Tuesday, martes de tacos, se ha vuelto una tradición en muchas ciudades. Tan solo en ese país se estima que se consumen más de 4,500 millones de tacos al año. ¿Son los tacos la comida mexicana más popular en el mundo? Los tacos definitivamente son el platillo más famoso de la gastronomía mexicana, pero no son los únicos. Otros platillos mexicanos han logrado un impacto global, como los tamales, un platillo prehispánico envuelto en hoja de maíz o plátano; el mole, una salsa compleja con más de 20 ingredientes, incluyendo chocolate; los chiles en nogada, considerados el platillo más representativo de la independencia de México; las enchiladas y los burritos, aunque el burrito es más popular en el norte de México y en Estados Unidos; los tacos como patrimonio de la humanidad. El impacto cultural de los tacos es tan grande que en 2010 la UNESCO declaró la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y dentro de este reconocimiento los tacos jugaron un papel fundamental. México sigue siendo el rey indiscutible del taco, tanto en cantidad como en variedad. Aunque otros países consumen tortillas en grandes cantidades, ningún otro lugar ha convertido el taco en un símbolo nacional como lo ha hecho México. Ahora dime, ¿cuál es tu taco favorito? ¿Has probado algún taco extraño o diferente? Cuéntamelo en los comentarios y sigamos celebrando el increíble mundo de los tacos. Vamos con la siguiente pregunta, porque esto se pone cada vez más interesante. Pregunta 4. ¿Es cierto que México alguna vez tuvo un emperador? Cuando pensamos en emperadores solemos imaginar figuras como Napoleón en Francia o los zares en Rusia, pero lo que muchos no saben es que México también tuvo emperadores, no solo una vez, sino dos. Sí, aunque hoy México es una república, en su historia tuvo dos periodos de imperio con monarcas coronados como emperadores. Vamos a descubrir quiénes fueron y cómo terminaron sus historias. El primer imperio mexicano, 1821-1823. Después de más de 11 años de guerra de independencia contra España, México finalmente se convirtió en un país independiente en 1821. Pero en lugar de establecer una república desde el principio, los líderes independentistas decidieron crear un imperio. El elegido para ser el primer emperador de México fue Agustín de Iturbide,
un militar clave en la lucha por la independencia. Se proclamó como Agustín I, emperador de México, y estableció el primer imperio mexicano. Pero aquí viene lo interesante, este imperio no solo incluía el territorio actual de México, sino también los países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Era un territorio enorme, uno de los más grandes del mundo en ese momento. Sin embargo, el reinado de Agustín de Iturbide duró menos de 2 años. ¿Por qué? Su gobierno fue visto como autoritario y no todos estaban de acuerdo con la idea de tener un emperador. En 1823, varios grupos políticos y militares se rebelaron en su contra. Iturbide terminó abdicando y exiliándose en Europa, pero cuando intentó regresar fue capturado y fusilado en 1824. Así terminó el primer intento de México como imperio y el país se convirtió en una república, pero aquí no acaba la historia. El segundo imperio mexicano, 1864-1867. 40 años después del primer imperio, México volvió a tener un emperador, pero esta vez fue un europeo quien tomó el trono. Todo comenzó en 1861, cuando México estaba en una crisis económica y el entonces presidente Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa. Esto molestó a varias potencias europeas, incluyendo Francia, que vio la oportunidad perfecta para invadir México y establecer un gobierno afín a sus intereses. ¿No? El emperador de Francia, Napoleón III, decidió enviar tropas a México y colocar en el trono a un príncipe europeo, Maximiliano de Habsburgo, un noble austríaco de la dinastía de los Habsburgo. Maximiliano llegó a México en 1864 y se proclamó emperador de México con el apoyo del ejército francés y de algunos conservadores mexicanos que querían un gobierno monárquico. Su esposa, Carlota de Bélgica, se convirtió en emperatriz. Pero Maximiliano tenía un problema. La mayoría de los mexicanos no lo querían como emperador. ¿Por qué Maximiliano no logró consolidar su imperio? No tenía un verdadero apoyo popular. Aunque los conservadores lo respaldaban, la mayoría de los mexicanos seguían siendo fieles a Benito Juárez y a la República. Dependía del ejército francés. Su poder no era propio, sino que se sostenía gracias a las tropas francesas enviadas por Napoleón III. Estados Unidos apoyaba a Benito Juárez. En ese momento, la guerra civil en Estados Unidos había terminado y el gobierno estadounidense comenzó a presionar a Francia para que se retirara de México. Napoleón III abandonó el proyecto. En 1866, Francia retiró su ejército, dejando a Maximiliano solo ante los republicanos mexicanos. En 1867, las tropas de Benito Juárez capturaron a Maximiliano en Querétaro. A pesar de que muchas personalidades internacionales pidieron por su vida, Juárez no le concedió el perdón. El emperador Maximiliano fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Su esposa, Carlota, cayó en una profunda crisis mental y pasó el resto de su vida en Europa, aislada y con problemas psicológicos. Así terminó el Segundo Imperio Mexicano y desde entonces México ha sido una república sin monarquías ni emperadores. ¿Por qué México no volvió a ser un imperio? Después de la caída de Maximiliano, quedó claro que el pueblo mexicano no quería monarquías, sino un sistema republicano donde el poder estuviera en manos de los ciudadanos. La historia de los dos imperios demostró que la monarquía no funcionaba en México y a partir de ese momento, la idea de un nuevo emperador quedó descartada. Hoy en día, los restos de Agustín de Iturbide están en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y los de Maximiliano se encuentran en Austria, en la cripta de la familia Habsburgo. México sí tuvo emperadores, pero ambos intentos terminaron en fracaso y con la ejecución de sus monarcas. Aunque es un episodio poco conocido de la historia mexicana, nos recuerda que el país tuvo momentos en los que casi se convirtió en una monarquía permanente. Ahora dime, ¿sabías que México había tenido 2 emperadores? ¿Crees que México habría sido diferente si Maximiliano hubiera triunfado? Déjame tu opinión en los comentarios y sigamos descubriendo más secretos sobre la historia de México. Vamos con la última pregunta, porque esta te va a dejar con la boca abierta. Pregunta 5. ¿México alguna vez fue el país más grande del mundo? Tal vez hayas escuchado que México perdió gran parte de su territorio en el siglo XIX. ¿Pero sabías que en algún momento fue uno de los países más grandes del mundo? Antes de que sus fronteras cambiaran drásticamente, México tenía una extensión territorial impresionante, casi el doble de lo que es hoy. Vamos a viajar en el tiempo para entender cómo México llegó a ser tan grande y qué pasó para que perdiera casi la mitad de su territorio. El México más grande de la historia. Después de la independencia de España, en 1821, México heredó la mayor parte del territorio que había sido la Nueva España. El país en ese momento tenía una extensión de más de 4.500.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convertía en uno de los países más grandes del mundo en su época. El territorio mexicano incluía lo que hoy conocemos como todo el actual México, Texas, California, Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.
Centroamérica hasta Costa Rica durante un corto periodo de tiempo. Con esta extensión, México tenía más territorio que China y la India en ese momento. Pero esta gran extensión territorial también traía muchos problemas. Los problemas de un México tan grande, ser un país tan extenso, no significaba que México tuviera control total sobre su territorio. Había varios factores que hacían difícil gobernar un país tan grande: falta de población. Muchas de las regiones del norte, como California y Texas, estaban casi deshabitadas. Había muy pocas ciudades y grandes extensiones de desierto y montañas. Problemas de comunicación. En el siglo XIX, sin teléfonos ni ferrocarriles, gobernar un territorio tan grande era complicado. Los mensajes tardaban semanas o meses en llegar de un punto a otro del país. Conflictos con indígenas en el norte. Grupos como los comanches y apaches eran muy fuertes y atacaban a los colonos mexicanos, lo que hacía difícil establecer comunidades permanentes e interés de otras potencias. Estados Unidos estaba creciendo rápidamente y tenía una política de expansión conocida como Destino Manifiesto, que justificaba la expansión hacia el oeste. El gobierno estadounidense quería los territorios del norte de México y no tardaría en hacer algo para conseguirlos. Texas, el primer gran territorio perdido. Uno de los primeros problemas graves ocurrió en Texas. En los años 1820, el gobierno mexicano permitió la entrada de colonos estadounidenses a Texas para poblar la región, pero estos colonos no tardaron en rebelarse contra el gobierno mexicano. En 1836, Texas se declaró independiente de México tras la famosa batalla de El Álamo. Aunque México no reconoció oficialmente la independencia tejana, Texas funcionó como un país independiente durante casi una década. Finalmente, en 1845, Texas se unió a Estados Unidos, lo que generó un conflicto diplomático entre ambos países. Esta fue la chispa que encendió la guerra entre México y Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos 1846-1848, después de la anexión de Texas, Estados Unidos tenía ambiciones aún mayores. El presidente estadounidense James K. Polk quería más territorio mexicano y buscó un pretexto para invadir México. En 1846, las tropas estadounidenses cruzaron la frontera y comenzó la guerra entre México y Estados Unidos. México no estaba preparado para una guerra contra una potencia militar en crecimiento. Las fuerzas estadounidenses avanzaron rápidamente y en 1847 tomaron la Ciudad de México. Fue un conflicto devastador para México. La guerra terminó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que obligó a México a ceder casi la mitad de su territorio. Los territorios que México perdió. Tras la firma del tratado, México tuvo que ceder a Estados Unidos California, hoy una de las economías más grandes del mundo, Texas, Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada, Colorado, parte del estado, Wyoming, parte del estado. Esta pérdida representó más de 2 millones de kilómetros cuadrados, casi la mitad de todo México. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones, lo que hoy equivaldría a unos $500 millones, una cantidad ridícula comparada con el valor actual de los territorios perdidos. Pero la historia no termina ahí. Solo 5 años después, en 1853, México aún tenía problemas financieros y fue presionado para vender otra parte de su territorio en lo que se conoce como la venta de la mesilla. En este acuerdo, México vendió a Estados Unidos parte del actual sur de Arizona y Nuevo México por $10 millones. Así fue como México terminó con su territorio actual, perdiendo casi la mitad de su extensión original en menos de 30 años. ¿México podría haber sido más grande hoy? Si México no hubiera perdido esos territorios, hoy podría haber sido uno de los 3 países más grandes del mundo, después de Rusia y Canadá. Una de las economías más poderosas, con California como su estado más rico, un país con una mayor diversidad climática y económica, pero la historia nos muestra que mantener un territorio tan grande hubiera sido muy difícil en ese momento, debido a la falta de infraestructura, población y estabilidad política. México no fue el país más grande del mundo, pero sí fue uno de los más extensos en su época. La pérdida de la mitad de su territorio marcó profundamente la historia del país y todavía es un tema de debate en la actualidad. Ahora dime, ¿qué crees que hubiera pasado si México no hubiera perdido esos territorios? ¿El país sería más poderoso o habría enfrentado más problemas? México es un país con una historia fascinante, llena de misterios, curiosidades y momentos que han marcado el destino de toda una nación. Desde su nombre con raíces indígenas hasta haber sido un imperio 2 veces, pasando por su legado gastronómico y la pérdida de su vasto territorio. Cada uno de estos hechos nos recuerda lo complejo y sorprendente que es este país. Ahora que conoces estas 5 preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho sobre México, dime en los comentarios, ¿cuál de estas curiosidades te sorprendió más? ¿Sabías que México había tenido emperadores? ¿Te imaginabas que en algún momento su territorio casi duplicaba su tamaño actual?
Tu opinión es muy importante y me encantaría saber qué piensas. Además, dime qué otras preguntas sobre México o sobre el mundo te gustaría que resolviéramos en un próximo video. Si te gustó este contenido, dale like y comparte este video con tus amigos porque te aseguro que hay muchas personas que tampoco conocen estas curiosidades. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba más contenido como este. Si llegaste hasta aquí, te felicito porque ahora sabes datos que muchas personas desconocen y que pueden cambiar la forma en que vemos la historia de México. Y si te quedaste con ganas de más, aquí te dejo otros videos con más datos increíbles que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la historia está llena de secretos, solo hay que saber dónde buscarlos. Hasta la próxima y sigamos explorando el planeta.